Bueno, hola, sí, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, profe. ¿Cómo amanece? Buenos días, profe. ¿Los han dejado dormir? ¿Los hacen madrugar? Más o menos, más o menos. Bueno, clases sociales 2907. ¿Quién vino y quién no vino? A esta clase llegaron buenos días. Buenos días, profesor. Hola, profe, buenos días. La cámara se apaga, así que no es mi culpa. Bueno, creo que ya entró la mayoría. Vamos a pasar lista. Por favor, conteste a la lista. No los veo. Ya me veo, ya me veo, ya me veo. Bueno. Aguilar. Aguilar. No ver. No está. Amaya. Presente, presidente. Profe, Él tiene problemas con el audio, por eso es que no le puede contestar. Sí, no le puede. Que hable uno que le entienda porque no entendí nada. Profe, que tiene problemas con el audio. Bueno, si usted tiene problemas con el audio, levante la mano, porque yo vea un movimiento en la pantalla para identificarle. O active la cámara y haga algo lo que... Oh. Sí, es que cuando prende la cámara yo, ya lo veo, detecto el nombre rápidamente. Si hacen algo, la cámara pues es más fácil. Bueno, Camargo. Presente. Presente, presidente. Díaz Guerrero Gina. Presente. Dueñez no me conecta. Durán Juan Esteban. Presente. Martínez Ortiz María Camila. Presente. Noreña 1, Noreña 2. ¿Quién es ahora? Presente. Posada Andrés. Presente, presente. Rodríguez Suárez Exxon. Presente, profe. Pues sí te veo, hace 8 días llegó tarde y después estaba por allá que no había venido, que no hay qué. Por eso es importante entrar a tiempo. Rondón Valderrama. Rondón. No está. Rubio Enip. Presente. Ruedas Arles. Este paciente nunca lo veo. Sánchez Juan Daniel. Presente, profesor. Ok. Sánchez Camilo. Presente. Sara Valle. Presente. Vargas Chequiná. Presente. Vidal Juan Pablo. Vidal no está. No lo veo. Si usted lo ve, avíseme, porque yo se me pueden pasar por aquí. ¿Cuántos? No. No, nada, no está. Bueno. Entonces falta Rondón, Arles, ¿qué? Y Vidal. 3 pacientes, más el que no se conecta, que es Dueñas.
Bueno. Ay. Ta. Muy bien, entonces, recordar, le costará 5 puntos hoy a los que no hicieron los cambios después de 3 llamados de atención. Entonces, Saner ya tiene menos 5 hoy, porque no tiene la foto allí. Y a ver, ¿quién más? Arles, Camilo y Vargas Chequina, que son los que faltan por acomodar todo. Recuerde que debe tener, si usted tiene 2 nombres, sus 2 nombres, sus 2 apellidos y la foto oficial. Si no la tiene, pues debió solicitarla al titular. Ya hoy no les explicaré cómo subirlo, ya usted tiene que verse las clases anteriores para ver la explicación. Recordarles que los apellidos, señor Juan David Noreña, empiezan por mayúscula, al igual que los nombres empiezan por mayúscula. Aprendas eso en la vida, aplíquelo sobre su nombre todas las veces y así corregirá ese error de escribir los nombres propios de ciudades, países, personas incorrectamente. En esta mañana vamos a estar entonces trabajando con, bueno, aquí recuerden los que hicieron solicitud de nivelaciones por acá, por donde me realizan la entrega, no me la manden al correo, no me la manden al WhatsApp, porque no las voy a revisar allí. Sencillamente les creé ahí el espacio para que hagan las entregas. Y por favor no me mande documentos en blanco. Asegúrese de hacer la entrega correctamente. Entonces, hoy tenemos la segunda parte que tiene que ver con migración y desplazamiento forzado en Colombia. Y estaremos entonces hablando de la violencia de la mitad del siglo XX. Entonces, hay un taller para que usted complemente este tema. Ahí está la instrucción, dice desarrollar el taller en compañía de un compañero de clase y del material propuesto. En esta clase nosotros vamos a estar comentando el material, entonces es lo que vamos a proceder a realizar en la clase. Entonces tenemos para discutir, para leer, comentar estas 2 páginas del libro texto que nos hablan de esa situación de violencia que vivió Colombia a mitad del siglo XX. Ya pues comprendemos a qué nos referimos con violencia. En el periodo anterior dimos unos visos y normalmente comprendemos lo que indica la palabra violencia, ya que en nuestros días pues no ha cambiado la situación. Colombia sigue siendo un país violento y de los más violentos que hay en el mundo. Ahora, en medio de las circunstancias de la pandemia, todavía tenemos teniendo episodios de violencia donde hay asesinatos selectivos, se están asesinando a los líderes sociales, se están asesinando a los desmovilizados de las FARC y hay varios escenarios de violencia donde hay confrontación armada entre los grupos armados revolucionarios y las fuerzas del Estado, bien sea la policía, la armada, el ejército o funcionarios especiales como
la SIJIN o el CTI. Entonces, esos escenarios nos colocan en un contexto de violencia. También hay que tener en cuenta que por las mismas circunstancias de la pandemia, pues confinó al papá y a la mamá en la casa con los hijos y eso se volvió un escenario violento también. Entonces la violencia doméstica se multiplicó enormemente en este periodo. Entonces son escenarios que están allí. Hemos escuchado o hemos leído titulares donde hay esposas agredidas físicamente, hay esposos agredidos físicamente, hay hijos, niños, jóvenes agredidos físicamente, brutalmente, y han habido casos en los cuales ha terminado en la muerte de alguno de los afectados y obviamente el otro tiene que ir a la cárcel, las investigaciones, todo eso genera. Pero a inicios del siglo XX, mediados del siglo XX, el periodo de violencia en Colombia estaba comprendido por los factores políticos. Es decir, que los actores que generaban violencia en el país en aquel momento de la historia era la política, especialmente los partidos que hoy llamamos partidos tradicionales. Los liberales y los conservadores eran los mayores factores de violencia. Eran quienes más la propiciaban y quienes empuñaban las armas para repeler a sus enemigos políticos. Porque en ese momento ser de un partido contrario al partido de gobierno tenía consecuencias que incurrían con la muerte. Entonces son los elementos que tenemos allí. Entonces podemos decir que en ese momento de la historia estos dos partidos, además de competir por el liderazgo del país a nivel de política, de puestos de administración, lo hacían también a nivel de las armas. Entonces a nivel de las regiones, habían regiones que eran netamente liberales, habían regiones que eran netamente conservadoras, y si yo siendo liberal me iba donde los conservadores, al territorio de los conservadores, y estos me encontraban por allí, pues fácilmente me podían hacer una emboscada y darme de baja, ser contado como una víctima de esa violencia bipartidista, que es como se le llama a este periodo que vive Colombia. Recordemos el señor Vidal que hay que llegar un poco más temprano, el señor Rondón también que llegó tardecito, aquí les marcamos ya la tardanza. Entonces Colombia llega en ese momento a enfrentar este fenómeno que se desarrolla por etapas. Una primera etapa que ocurre a comienzos de los años 30 con el regreso de los liberales a la presidencia, una segunda etapa que ocurre en el 46 cuando hay una transición a los gobiernos conservadores y se agudiza pues con la muerte del líder liberal Gaitán, y la tercera pues ya entonces con la instauración de un gobierno de facto o con un gobierno de transición, como se le llamaba en aquel momento. Hoy los llamamos golpes de Estado. Sencillamente fue un golpe de Estado que se le hizo al gobierno y entonces se nombró, los militares tomaron el poder en Colombia, y eso obviamente pues genera violencia. Los militares gobernando no es igual que un civil, porque los militares tienen ciertas reglas, tienen ciertos comportamientos, y cuando ellos tienen el poder, pues hay que ver lo que está ocurriendo en Colombia hoy, ¿no? Los militares quieren el poder, o por lo menos alguien detrás de los militares está instigando para que ellos controlen el país, y entonces vemos todo este fenómeno que está ocurriendo de asesinatos selectivos, de todas estas crímenes contra los derechos humanos en los cuales se están viendo involucradas las fuerzas militares.
Y también vemos entonces todas esas investigaciones que se están haciendo por las llamadas chuzadas y todo esto que están generando los militares. Entonces todo eso, imagínenselo allá atrás, 70 años atrás en la historia, cuando no habían las reglas que controlan hoy. Entonces, ¿cómo era aquel momento? Entonces son los 3 momentos que se viven. Entonces hablemos de ese primer momento, que es la violencia de los años 30, es decir, cuando el gobierno de la hegemonía conservadora termina y inicia el gobierno de los liberales. Lo primero que los conservadores hacen es ir como por las buenas, decirlo así, y llaman a la desobediencia civil, es decir, llaman al pueblo para que no acate las leyes que está colocando el Partido Liberal. Entonces ese es el primer fenómeno que se da allí. Los liberales, por su parte, inician un proceso de liberación. ¿En qué consistía el proceso de liberación? Es decir, había que reemplazar todos los funcionarios conservadores que existieran en los estamentos públicos y en la fuerza pública. Entonces se genera un despido masivo por ser conservador. Entonces usted perdió el trabajo. I'm sorry, lo lamento mucho, decían los liberales, pero usted, por ser conservador, no puede estar aquí, no puede ocupar este puesto. Este puesto está para mi amigo, para mi compadre, para mi comadre, porque ellos son liberales. Entonces, así clarito era, y así empezaron a sacarlos. Esas circunstancias entonces generan circunstancias de temor por la pérdida del cargo público, por la transformación del poder en beneficio del liberalismo, y conduce entonces al enfrentamiento armado de los partidos. Los conservadores no se iban a quedar quietos hasta allí, así que toman fuerza. Un segundito, cierro aquí. Ya, eso nos reduce el ruido externo. Entonces, este conflicto ahora de confrontación, donde nos vamos a la violencia, inicia en años centrados básicamente en una región, que es la región entre los Santanderes y Boyacá. Entonces, allí hay esos primeros brotes de violencia, que después se extienden a otros departamentos, a otras regiones del país, y entonces se generan esas grandes confrontaciones, esos grandes asesinatos. Entonces la liberalización inicia con el nombramiento. ¿Señor? Perdón, profe, es que tener el micrófono activado. Bueno. Entonces, este fenómeno empieza con nombrar a los alcaldes en una provincia santanderiana, la provincia de García Rovira, y allí entonces se entregan esos cargos públicos de alcaldes en una zona conservadora a los liberales. Eso entonces es la primera apuesta de oposición de los conservadores y de la iglesia. ¿Por qué de la iglesia? Porque la iglesia estaba casada, por decirlo en ese término, con el partido conservador. Cuando los conservadores gobernaron, la iglesia fue su mano derecha. Ahora los conservadores perdieron el poder, entonces la mano derecha quedó sin quien la sostuviera, entonces pasó a ser también parte de la oposición. Entonces la iglesia en parte financia estas revueltas y surgen las bandas armadas de ambos partidos, los unos para atacar y los otros para defenderse. Entonces eso inicia en Santander, en Boyacá, se traslada al Tolima, va a Cundinamarca y después cunde todo el centro del país, se extiende a las regiones más apartadas del territorio, y entonces es un fenómeno bastante marcado, que si somos abuelos todavía
viven, usted puede contar, preguntarle a ellos cómo vivieron ellos la etapa de la violencia. Y ellos le van a nombrar, le van a contar, le van a narrar algunos hechos, algunas anécdotas de ese periodo que vivió nuestro país. Frente a este malestar, el presidente de la República, el presidente Olaya Herrera, se vio precisado a establecer políticas de pacificación, como la recolección de armas, sacar a los militares a las regiones a patrullar, y la persecución y el apresamiento de los responsables. Es decir, empezaron a ir muchos a la cárcel. Esa fue la respuesta del gobierno, es decir, de los liberales a este fenómeno que se estaba viviendo de violencia regional, pero que en parte era también propiciada pues por ellos mismos al haber empezado a hacer selectividad para encargar a un funcionario público. Si se hubiese dejado a los conservadores que estaban en el poder terminar su periodo y luego nombrar otro, como ocurre hoy en día, entonces pues sería otra la condición. El segundo momento entonces inicia, de ese momento de violencia de mitad de siglo, inicia en el año 46. Es esa violencia que en este momento arranca en la zona central del altiplano cundiboyacense y la región de Santander, y está ligada pues a los primeros conflictos, y que lleva entonces a una confrontación entre liberales y conservadores, donde empieza a gestarse la siguiente campaña electoral, y uno de los candidatos predilectos del pueblo pues era el líder Jorge Eliezer Gaitán, quien era el caudillo del pueblo. O sea, si las elecciones se hubieran realizado y él no hubiera sido asesinado, él hubiera sido el siguiente presidente de Colombia. Pero lamentablemente ni la clase política liberal ni los conservadores les convenía que este joven político llegase a ocupar la presidencia de Colombia. Por lo tanto, entonces fue eliminado en un magnicidio que conocemos como el 9 de abril, el famoso Bogotazo, en 1848, y que desató una cadena de violencia por todo el país y que no tuvo pues precedentes. Es una violencia extrema que inicia en la misma capital, pero que se extiende rápidamente como un polvorín a las regiones circunvecinas y aún a las más apartadas. De esa manera, entonces, ese periodo entre 1948 y 1953 es un periodo sacudido por la violencia. Es una violencia extrema, es una violencia directamente donde en un camino a usted le podía salir un grupo de mercenarios, de asesinos, de delincuentes que le preguntaban usted de qué partido es, y usted pues no sabía de qué partido eran ellos, así que hay que contestara lo que contestara, el resultado podría ser la muerte. Si decía que era liberal y por accidente los que le salieron eran conservadores, usted ya tenía lista la cruz. O si decía era conservador y los que salieron, no había casi. Así que fue terrible. En otras regiones, entonces esos grupos llegaban a las casas, a los caseríos, a las haciendas, y masacraban a las personas allí. Entonces es un periodo bastante violento, bastante marcado en la historia. En ese contexto, entonces, nos escriben aquí: tras los hechos del 9 de abril de 1948, la policía fue reestructurada y se convirtió en un órgano sectario al servicio del conservatismo, es decir, al servicio de los conservadores, y nace lo que se llama entonces como los chulavitas. ¿Quiénes eran los chulavitas? Era la policía. ¿Y qué hacían ellos?
pues eran defensores de los conservadores, así que a todo liberal que un chulavita encontraba, lo ejecutaba. Si encontraba una mujer liberal, un chulavita o un grupo de chulavitas, la violaban y después la descuartizaban, la despellejaban. Bueno, el contexto era arrasar a los liberales. En contraparte, los liberales pues no se quedaron quietos. Obviamente encontraron unos aliados, los comunistas, y crearon los grupos armados o llamados guerrillas liberales para aquel momento, que fueron integradas principalmente por los campesinos, ya que normalmente la clase liberal era integrada por campesinos, mientras que los conservadores estaban identificados con con la burguesía de la época, por decirlo de esa manera, con la clase que vivía, la clase social que vivía en las ciudades. La gente importante normalmente era conservadora para aquel momento de la historia. Entonces era ese contraste que había allí. Entonces las guerrillas liberales nacen en Antioquia, en el Tolima, en Santander, y quizás las más recordadas de ese momento histórico son las guerrillas de los llanos, porque son las que liderara entonces Salcedo, un guerrillero tameño, y que logró llevar las guerrillas a confrontar al partido de gobierno de ese momento, que eran los conservadores. Obviamente, ¿cómo llevaron los conservadores al poder? Pues habiendo eliminado al candidato de los liberales, que era el Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, al eliminarlo, pues ya no tenía contendientes. Los liberales, de hecho, aunque pusieron otro candidato, pues no lograron el favor del pueblo, porque el pueblo estaba descontento, porque el pueblo desconfiaba del mismo partido, que eran los del mismo partido los que lo habían eliminado. Bueno, entonces ahí llevó a que los conservadores nuevamente tuviesen el poder, y entonces en ese momento es que se gesta toda esta confrontación de violencia, y que está auspiciada por el mismo Estado a través de la policía de los chulavitas. Es el Estado el principal actor de la violencia en ese momento del país. Claro, no es el único momento en el cual ha sido así, pero en ese momento sería una de las primeras veces en las cuales el Estado sería el que generaba la violencia. Entonces, durante este periodo de violencia se enfrentaron diferentes actores armados en varias áreas del territorio nacional, y la mayoría de ellos estaban vinculados con cualquiera de los partidos políticos. Es decir, toda la confrontación de violencia o estaba asociada a la política, porque era por los idearios políticos, porque era por pertenecer o no pertenecer a un determinado político. Entonces hablamos de la policía política, es decir, de los popul, también, como también se les conocía. De esa manera, entonces, se transforma el Partido Conservador, la cual se forma al despedir a los policías detectives vinculados al Partido Liberal. Lo que los liberales habían hecho antes, ahora los conservadores lo aplicaron, los despidieron y metieron a todos solo conservadores allí, y entonces generan los hechos, como les decía, del Bogotazo. El gobierno radicaliza este proyecto y nombra a los policías entonces de una región del país y los exporta para el resto del país. Entonces esa región se llamaba la vereda de Chulavita, y justamente por eso entonces se conoce a los popol, es decir, a la policía política, como los chulavitas, quienes fueron trasladados al país para perseguir a los liberales y a los comunistas. Y obviamente, pues, cuando hablamos de perseguir, no es ir a, oye, aquí vive el liberal, aquí usted participa en las ideas liberales, usted sigue a fulano de tal, usted es amigo de fulano de tal. No, era ir a matar. Eso no se ponían a preguntar. Si alguien los acusaba, sencillamente iban y ejecutaban.
No andaban preguntando si era cierto o si era mentira o si era que por envidia los habían acusado. Y justamente, pues, siempre en Colombia ha existido este fenómeno, ¿no?, de señalamientos. Y por eso es que es tan delicado si no se hacen las investigaciones pertinentes. Entonces, surge un grupo en contra que eran grupos que se conocieron como los pájaros. Los pájaros eran hombres armados protegidos por políticos conservadores. Entonces ya tenían los Chulavita, que era la fuerza del Estado perteneciente al Partido Conservador. Camilo quiere dirigir la clase. Profe, el computador se enlocó y empezó ahí a escribir loco ahí en el chat y eso. ¿Sí? No se me haga. Les decía, ya tenía entonces a la policía a su servicio y como pues no lograban contrarrestar a los liberales, es decir, a pesar de toda la violencia que desata la policía en la persecución contra los liberales, no lograban el objetivo. Entonces los caudillos conservadores decidieron pagar unos mercenarios para desarrollar más efectivamente el trabajo, y a este grupo es el que se conoce entonces como los pájaros. Eran los protegidos de los políticos conservadores que actuaban en contra de los liberales en el Valle del Cauca principalmente. Allí se originaron este grupo, es decir, la clase dirigente conservadora creó un grupo especial para limpiar al Valle del Cauca de la presencia liberal. Entonces ellos ejercían justicia de manera privada para administrar el control sobre la población por medio de la violencia y en medio de la violencia. Los pájaros perseguían y mataban sobre todo a seguidores del Partido Liberal, pero también atacaban a los integrantes de otras corrientes políticas y religiosas como protestantes, masones y comunistas. Entonces, de paso, decidieron ellos que podían limpiar el país y entonces las iglesias nacientes, que por ese momento de la historia en Colombia estaban iniciando las iglesias de contexto evangélico, de contexto protestante, pues empiezan a sufrir esa persecución religiosa también por el hecho de no pertenecer a la iglesia católica, que era la iglesia apoyada de los conservadores. Entonces nótese que todo va ligado e instigado allí. Entonces mi partido está en el gobierno, mi partido declara que la religión oficial tiene que ser el catolicismo, y si usted no es católico, pues usted va a enfrentar entonces la persecución y posiblemente la muerte si no niega su creencia de fe, que era lo que se llevaba en el término religioso. Ya los comunistas, pues obviamente se cataloga con este término a los siguientes partidos políticos que empiezan a aparecer en Colombia, que justamente reclaman el derecho para los pueblos. Luego se tiene entonces las guerrillas liberales. Como decíamos, pues se forman por parte de los liberales, conformadas principalmente por campesinos, y que iban para repeler pues la fuerza bruta que estaban ejerciendo los chulavitas y los pájaros contra las clases minoritarias y contra el Partido Liberal en Colombia. Así que de esta manera inician estos grupos en estas diferentes regiones. Entonces, en 1952, estos grupos contaban con miles de combatientes, controlaban gran parte de las zonas del país y estaban dispuestos a derrocar el gobierno conservador de Laureano Gómez. Sin embargo, para 1953, los guerrilleros liberales se acogieron a la amnistía ofrecida
por el gobierno de Rojas Pinilla. ¿Qué es lo que ocurrió? Que hubo tanta presión de estos señores, de los movimientos guerrilleros liberales, que finalmente el señor Laureano Gómez pues tuvo que ceder su puesto de gobierno al general Rojas Pinilla, que era el que lideraba el ejército, y se convierte ahora en el presidente de facto o el presidente transitorio, pero que se queda más del tiempo previsto, y entonces se convierte en la dictadura del general Rojas Pinilla. Entonces es ese momento que está allí enmarcado. Entonces una vez llegó al poder, para reducir la violencia que se estaba viviendo en Colombia, él ofrece la amnistía. La amnistía es el perdón que concede el Estado a un revolucionario. En otras palabras, es decir, yo soy el presidente y le entrego a uno de ustedes que está en contra del sistema de gobierno, le entrego el perdón. Es decir, no lo voy a condenar, no lo voy a llevar a la cárcel, no lo voy a acusar por toda la violencia, por todos los crímenes, por todos los asesinatos que usted ha realizado, sino que lo voy a declarar perdonado públicamente. Es una amnistía. Y entonces en ese movimiento, pues obviamente para quienes habían participado era beneficioso, era salir de la ilegalidad, por decirlo de esa manera, a la vida civil, o retornar a la vida civil sin consecuencias por los crímenes, por los delitos cometidos. ¿Por qué se hacía esto? Porque se necesitaba restaurar la paz en Colombia, porque el gobierno entendía que en parte era el mismo gobierno el que había propiciado este escenario de violencia, y entonces pues tenía que ofrecer algo para que los violentos pararan. En el primer caso, el gobierno frena a los chulavitas, porque era ahora al estar el general liderando el gobierno, pues acaba, ya los chulavitas no existirían más, es decir, se reforma la policía del Estado para llegar a conocerla como la conocemos hoy, y el grupo de los pájaros pues pierde también importancia, porque ya queda solo por los conservadores y ya no están en el poder, así que también pierden financiamiento, y entonces de esa manera se contrarrestan. Pero ¿qué con los otros grupos que han estado allí, que controlan la mayoría del territorio? Entonces ofrecerles la paz, era la garantía. Es un proceso de paz que se lleva en Colombia, con la garantía de otorgarles el perdón a las guerrillas liberales y de que éstas entreguen sus armas y dejen de delinquir. Profe, qué pena interrumpirlo. La mamá de Juan Daniel me acabó de llamar y dijo que lo excusaran porque se les había ido el internet. Eso debe hacerlo a través de la titular. La titular es la que debe presentar la excusa y debe... ¿En la finca? Sí, él dijo eso, no sé. Bueno. ¿Ya puedo continuar? Sí, señor. Entonces, ahora, luego de esto, entonces surge los llamados comités de autodefensas, que vienen siendo grupos armados con una orientación comunista, que están organizados en el centro del país, Dinamarca, Tolima, y que generan una defensa a la persecución que hacían los partidos oficiales a los partidos comunistas, es decir, en ese momento los conservadores a los comunistas. Estos comités o estos grupos armados eran especialmente para defender a quienes eran pertenecientes a esos partidos comunistas,
que habían sido estigmatizados, que habían sido señalados, que habían sido menospreciados y que habían sido relegados del ejercicio político. Profe, Señor, ¿en qué parte de la guía encuentro la respuesta a la 7, la que habla del segundo brote de violencia a mediados del siglo XX? se nota que no prestó atención, ¿no? Profe, ayúdeme, estaba resolviendo la otra. Ayúdele. Pero es que Yo la ayudo, Calé. primero tiene que escuchar lo que le estoy diciendo, porque se supone que debe anotar, no solo lo que el texto dice, porque lo que el texto dice es la guía, pero yo le estoy explicando la clase para que usted tenga toda la respuesta completa. Profe, por favor. Entonces veníamos hablando de los llamados comités de autodefensas. Cuando leemos la palabra autodefensas, para nosotros de una vez nos genera un contexto de violencia, dado el escenario violento que hemos vivido en nuestros días, donde las autodefensas de Colombia fueron uno de los actores armados más violentos que ha tenido el país. Sin embargo, estos comités de autodefensa no son estos mismos, sino que son esos grupos que salen de los partidarios, de los partidos comunistas, para defenderse. Así que son grupos minoritarios, sí aportan a la violencia, porque obviamente el Partido Comunista Liberal, el Partido Comunista Conservador, pues igualmente ejercen ese poder y entonces pues tienen esos elementos. Y van a confrontar entonces o van a llevar acciones contra los chulavitas, contra los pájaros o contra las mismas guerrillas liberales. Entonces ese es el escenario en el cual están estos grupos. Pero su objetivo era hacer la defensa de los miembros de los partidos comunistas. Profe, ¿usted no va a grabar esta clase? A ver, esta es la primera clase con noveno, yo creo. Vení, que el profesor nunca graba por acá por este programa, que él lo hace de otra forma. Está grabando. No me lo entendió, pero bueno. ¿Será posible que yo termine de explicar o ustedes ya saben todo y no necesitan explicación alguna y ustedes Por resuelven favor, la deje que guía? el profesor explique.
lo que es un sinnúmero de interrupciones. O sea, si hicieran preguntas relevantes a lo que estamos hablando, nos interesaría ayudarles a aclararlas. Pero salen por allá con asuntos que nada que ver. Luego tenemos entonces el llamado tercer momento de esta segunda ola de violencia. Este tercer momento pues está marcado por las acciones que lleva el gobierno de Rojas Pinilla. Entonces, aunque él ofrece a las guerrillas liberales la amnistía, es decir, el perdón por los delitos, por su participación en la ola violenta, finalmente termina persiguiendo a los comunistas. Entonces, de esa manera, pues genera un movimiento hostil contra la facción comunista de los liberales y la facción comunista de los conservadores. Hay que recordar que los partidos que inician de esta manera, alineados con el comunismo, surgen justamente en el momento histórico que vive Latinoamérica, bajo las ideas de la Revolución Cubana, pero que estaban apoyadas por el líder conocido como el Che Guevara. El Che Guevara fue como el influencer de aquella época en Latinoamérica para consolidar en América Latina las ideas comunistas. Entonces de ahí se da la Revolución Cubana. Fidel Castro toma el poder, allí se hace la dictadura que dura 50 años, la Revolución Cubana, y luego entonces esas ideas empiezan a trasladarse a los otros países latinoamericanos, y en cada país empezaron a surgir pues los partidos comunistas. Y en Colombia, que solo habían conservadores y liberales, pues hay unos de los liberales y hay unos de los conservadores que forman sus partidos, y que la clase trabajadora también consolida su partido, y que todos son pues con la línea socialista o comunista. Entonces, en ese escenario, la persecución que realiza el gobierno ahora contra los comunistas genera una tercera ola de violencia en esa mitad de siglo. Entonces, esas zonas más afectadas, donde el ejército ayudó y apoyado por las antiguas guerrillas liberales, fueron entonces las regiones del Tolima, donde más se evidenció esta represión. Entonces, para 1955, la población de Villarrica, Tolima y sus alrededores es donde se concentró este escenario de violencia, o este tercer momento de violencia en el país durante esa mitad del siglo XX. Entonces, la otra parte estaba auspiciada por los odios bipartidistas que continuaban en algunos reductos de las chulavitas y de los pájaros, de los bandoleros, y al igual que hoy en día, las FARC se desplazó, entregó las armas, se desmovilizó, pero quedaron las disidencias de las FARC, es decir, hay quienes no fueron disueltos, quienes no han atendido, y entonces quedaron allí. En ese momento pues igualmente ocurrió. Entonces quedaron los reductos de los chulavitas, quedaron los reductos de los pájaros, y afuera de ellos surge otro bando que son los bandoleros, es decir, las llamadas, como hoy las llamamos, la delincuencia común, y entonces generan estas olas de violencia en otros sectores del país. De esa manera entonces se vive ese tercer momento con ese escenario en algunas zonas. Además, el conflicto agrario, es decir, lo que tiene que ver con la tenencia de las tierras, pues se confronta nuevamente, vuelve al escenario el hecho de que los hacendados están queriendo imponer ciertos conductos, quieren obtener más ganancia,
sacando provecho de sus trabajadores o pagando salarios muy bajos con el fin de tener más ganancias. De esa manera entonces está ese conflicto agrario, está el hecho de que hay que generar mayor exportación, colocar impuestos a los productos extranjeros que llegan a competir con los productos nacionales, mejorar las vías de comunicación, crear líneas de investigación que puedan aportarle a la producción colombiana del campo, que generen tanto nuevas maquinarias para la recolección y para trabajar la tierra, entonces está allí, que generen pues nuevas variedades resistentes a ciertas plagas. Entonces es el fenómeno que está dándose en términos económico y que confronta de alguna manera pues a los hacendados, y que el espacio del gobierno también está pues allí en ese factor. Entonces son todos estos los elementos que llevan a ese tercer momento de violencia en nuestro país. Así que allí tenemos estos contextos que nos ayudan a socializar y están allí enmarcados. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Mi inquietud es cómo resuelvo la cifra. Profesor, ayúdeme. Ay, Dios mío, este man. ¿Cómo la resuelve? Usted se pone de acuerdo con un compañero, lee la pregunta 1, lee en el texto, si no pues tu atención, ve el video, escucha la aclaración del profesor referente a ese punto y escribe la respuesta. Así se resuelve, sencillo. Pensándolo bien, voy a decirle a mi compañero que yo resuelvo las 7 primeras y él resuelve las otras 7. Bueno. Claro, ya me falta lo uno, ¿verdad? ¿Listos? Entonces, no siendo más por el momento, les deseamos una feliz mañana, que el Señor les bendiga. Igualmente. Lo mismo, profe.